Después de la adoración a través de los cánticos, vamos a tener la meditación en la palabra del Señor. En principio, el mensaje de esta mañana, que está basado en lo que ha leído nuestra hermana Marisabel, de alguna manera me he inspirado un poquito en un libro que leí hace 40 años y que he vuelto a leer y he terminado esta semana, que seguramente más de uno de vosotros lo ha escuchado o lo ha leído, y se llama Recuerdos de antaño. Este libro, que el autor murió hace 100 años, este año hace 100 años que murió Emilio Martínez, habla sobre la Inquisición en España. La Inquisición estaba instaurada en toda Europa ya desde el año 1200. Y en el siglo XVI hubo bastante movimiento en España porque había la Iglesia reformada en Valladolid y en Sevilla, que ellos estaban muy despiertos, estaban muy atentos, estaban muy al acecho de que no les cogiera la Inquisición, que al final es lo que pasó. En el año 1559, a mitad del siglo XVI, pues fueron ejecutados autos de fe en Valladolid y en Sevilla, y allí murieron muchos hermanos de la fe y dieron su vida, sufriendo crueles tormentos y al final quemados en las hogueras públicas. Así que lo que se llamaba el Santo Oficio o la Santa Inquisición, lo que menos tenía era de santo. Era algo demoníaco y diabólico, pero en toda Europa. Reinaba en aquel entonces el que fue emperador Felipe II, que Felipe II fue un rey que le llamaban el Prudente y que era de la Casa de Austria, de la dinastía de los Habsburgo. Después fue cambiado, ya sabéis, a principios del siglo XVIII, hubo una guerra de sucesión en España y se cambió la Casa de Habsburgo por la Casa de Borbón, que provenía de Francia. Al final, la fe evangélica, la reforma, quedó postergado todo durante 300 años y al final el Evangelio siempre triunfa. Despacito, pero lamentablemente nosotros fuimos en un retraso de unos 300 años con el resto de Europa. En casi todo. Hasta casi empezado el siglo XX no empezó a funcionar un poquito y ponerse al día. Esto me ha inspirado el mensaje de esta mañana, bueno, al menos ha influido en el mensaje, y es sobre el tiempo de levantarse, que hemos leído en Romanos 13, del 10 al 14, pero vamos a tratar los versículos 11, 12, 13 y 14. Los quiero tratar de una forma un poco especial, pero no demasiado profunda porque mucho tiempo no tenemos. Y con que queden unas pinceladas de lo que quiero decir, si queda suficientemente impreso dentro de nosotros, o al menos os haya despertado, procuraré no ser muy largo para que os durmáis, ¿verdad? Entonces dice, el versículo 11 decía, lo he tomado de la nueva versión internacional, y este versículo dice, estando conscientes del tiempo en que vivimos, ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Ha de surgir un despertar que además suena en esta hora. No un despertar de un despertador, que hoy día es que los despertadores, yo tengo en el móvil que cuando despiertas sale una especie de musiquita y a veces en vez de despertarte lo que hace es que te duermas. Hemos de despertar de verdad. Dios toca la trompeta para todos nosotros los creyentes que de alguna manera nos hemos dormido en el mundo.
nos hemos olvidado muchas veces de entregar no ya nuestra personalidad, porque nuestra personalidad es muy variable. Actuamos de una forma en un sitio y de otra en otro, aunque seamos la misma persona, sino de cambiar nuestro ser y entregar nuestro ser al Todopoderoso. No es momento para vivir los asuntos únicamente del sistema de valores del mundo, que son muchos. Encontramos en el mundo la apatía, la desidia, problemas en cada generación, siempre todos los cristianos que hemos compuesto la Iglesia, problemas generacionales siempre. Pero esto no pasa ahora solamente, sino que también estuvo presente en la Iglesia primitiva. Es algo común al ser humano. Las siguientes represiones del Señor lo hacen obvio. Os diré citas bíblicas, pero no diré dónde están. Si alguno las quiere, es que si no perdemos mucho tiempo. Así que dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuántas veces olvidamos ese primer amor? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Son palabras de reproche que el Señor hace a los cristianos indiferentes. Ojalá no seamos indiferentes. Y que de nosotros, respecto a las cosas espirituales y eternas, a veces estamos aletargados. Y de ahí esa indiferencia. Somos asistentes a veces a los servicios religiosos. Aquí no es que tengamos mucha diversidad de servicios religiosos, ¿verdad? Pero asistencia a veces por pura rutina, y eso no tiene que ser. Tiene que ser porque sintamos en nuestro corazón el impulso y el deseo de venir a adorar y alabar al Señor. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que es tiempo de levantarnos y de luchar en este mundo tan hostil. Aunque ahora no nos parezca tan hostil como antes, pues sigue siéndolo, porque Satanás está libre. El tiempo en que vivían era muy difícil. Conociendo el tiempo, que es lo más valioso que tenemos, es hora de levantarnos, dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hemos de levantarnos cada día, no ya de la cama, que eso evidentemente nos levantamos, sino de la indiferencia y del descuido, que es ese descuido que permite el pecado en nuestras vidas. Y de la falta de atención a lo espiritual y de la falta de atención de la profundidad espiritual que necesitamos. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado, dice la palabra, haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. En el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. El Señor siempre está tratando de ayudarnos. Otra cosa es que no nos dejemos que nos ayude. Ahora, como hemos leído en el versículo 11, nuestra salvación está más cercana. Y se refiere evidentemente a nuestra salvación final en el cielo, en vista de que recibiremos esta salvación cuando el Señor vuelva. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No, ojo, no con miedo. Eso es otra historia. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
En las palabras de Pablo a los romanos está implícita la necesidad de que despertemos. Porque Cristo podía venir en cualquier momento. Si estaban dormidos espiritualmente, no iban a estar preparados para su venida. Así que, hermanos, inicialmente despertar, porque a veces el sueño nuestro es profundo, ni con una trompeta a veces. La noche, dice el versículo 12, está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Significa que es la hora de levantarnos y empezar los deberes del día. Así que hemos de andar como de día. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros, todos los creyentes. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, decía Pablo. Pero nosotros, y estoy citando muchas partes de la palabra, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Por tal razón, hermanos, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sí, hermanos, somos peregrinos, pero bueno, no de los que andan el camino, este camino de Santiago y tal. Peregrinos de la vida. Hemos de desechar las obras de las tinieblas. Dice, despojaos del viejo hombre, que está bien viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Despojaos del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y cada uno de nosotros se tiene que preguntar a sí mismo, si han notado los demás ese cambio en tu vida. Si de verdad hay un cambio, porque si seguimos haciendo lo que hace el mundo, pues no sirve para nada. Si los gentiles lo hacen. Pablo exhorta a quitarse el pijama. No lo dice con esa palabra, ¿verdad? Pero yo le añado. Ponerse la ropa apropiada para las actividades del día. La frase obras de las tinieblas, que lo menciona, ¿verdad?, se refiere a actos pecaminosos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que el cristiano no tiene que andar ni dejarse andar en cosas pecaminosas. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Así que la lección del Señor para nosotros hoy es dejar de andar en las tinieblas y comenzar a andar en la luz del Evangelio. Se nos ha olvidado muchas veces que nosotros somos poseedores de la luz. El versículo 13 dice, vivamos decentemente, como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Una vez despiertos, nos hemos de levantar y nos hemos de vestir, tal como en Efesios nos habla de la vestidura del cristiano. La expresión como del día indica que hemos de vivir nuestras vidas abiertamente,
que no hemos de avergonzarnos de nada, porque el Señor está con nosotros. Procurar desechar los pecados secretos u ocultos para que nuestro vivir pueda ser examinado por todos. El cristiano anda de día. La noche es para dormir. Así que andar de día en la luz del Evangelio, lo cual demanda pureza de vida. Y Pablo dice, insistiendo sobre esas obras de las tinieblas que debemos evitar. Por ejemplo, glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas y envidias. Las glotonerías es el ansia y la falta de medida en el comer y en el beber, es decir, en los excesos. Eso, a lo mejor para nosotros respecto a la alimentación es fácil. Dice, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre, en Proverbios, compañero de glotones. Se trata, en este caso, hablando de las glotonerías, de comer desmedidamente, de embriagueces y su estado posterior, que es grave, son consecuencias graves para la salud, como son la obesidad, el colesterol, dolores musculares, problemas circulatorios, falta de concentración, náuseas, vómitos, etcétera, etcétera. Pero hay cosas más graves y son enredarnos en pecados que luego al final tenemos que confesar al Señor. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que todo lo que hagamos contra nuestro cuerpo, lo hacemos también contra nuestro espíritu. El Señor dice que está en nuestro interior, que somos su templo. Así que si andamos en pecados de este tipo y de otro tipo, estamos en contra del Señor y estamos quebrantando su cuerpo, porque somos templos del Espíritu Santo. Así que ni borracheras, ni orgías, ni tabaco, hermanos. Si alguno fuma, también que lo deje, porque eso vamos a intoxicar al Señor y a nuestro cuerpo. Hablamos también de lujurias y lascivias. Insiste, lujuria es una práctica ilícita en el lecho, que es la fornicación. Lo que pasa que en nuestros días se usan muchos eufemismos, que es hacer o tratar de hacer menos fuerte la ofensa. De relaciones, por ejemplo, sexuales, se dice, por ejemplo, se fueron juntos a la cama, cometieron fornicación o adulterio. Pero luego las lascivias, que son los excesos, la carencia de límites morales, la ausencia de restricciones, la indecencia, el capricho, que al final la idea principal es una conducta desvergonzada. Hemos de apartarnos de ahí porque ahí Satanás nos tienta fuertemente. Luego las contiendas y las envidias. Hay un espíritu de competitividad que pelea por salirse con la suya en las contiendas, aunque tengan que pasar por encima de los demás. Se vincula mucho con la envidia, aunque en realidad
la envidia y las contiendas, se le ha dado un carácter de pecado menor, pero no es verdad, no, la Biblia no distingue entre pecados grandes o pequeños, o como dirían los católicos romanos, pecados mortales y veniales. No. Todo pecado es condena para la muerte. Dice, porque el que cumple toda la ley pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda, lo que dice el apóstol Santiago. Tú puedes ser muy judaizante, cumplir la ley de Moisés perfecta, y fallas, vas a fallar en cualquier punto. Además, cuando Jesús vino, la ley no solamente es que la endureció, no se podría ya cumplir, porque si no cometas adulterio, eso, bueno, puedo no cometer adulterio, pero dice, si mirares a una mujer deseándola, ya cometiste adulterio en tu corazón, ¿vale? Entonces ya no hay nadie que lo pueda cumplir. Comparando así los mandamientos de Dios, imaginaos una lámpara de X eslabones, ya no pongo 10, pongo los que queráis. Si se rompe cualquier eslabón de la lámpara, ¡pum!, al suelo, rota. Ya se rompa uno u otro. Y os contaré una anécdota sobre una lámpara que me pasó a mí. Estaba haciendo una reforma en una casa y había que bajar una lámpara que era de cristal era regia. Y yo pensé, bueno, primero la voy a desconectar eléctricamente, ¿vale? Y después la descuelgo y ya está. Fui a la caja de empalmes y la desconecté eléctricamente, pero desconectándola me hizo el cable. ¡Adiós! Desapareció el cable. Y la lámpara cayó al suelo y se estampó contra el suelo y se hizo añicos. No tenía eslabones ni tenía gancho, no tenía nada. Pero yo no me fijé. Quizá fui imprudente en ese momento. Y eso es lo que nos pasa a veces, somos imprudentes, no nos fijamos. Y hemos de fijarnos en lo fundamental. Así que la lámpara se hizo añicos, el seguro se encargó de ello. Pero la lámpara aquella ya era irrecuperable. Nosotros somos recuperables, siempre. El Señor siempre tiene los brazos abiertos, pero hemos de procurar que nuestra lámpara no se caiga, se va a romper. Y te vas a hacer daño. Y no hace falta que venga la Inquisición a quemarte en la hoguera. Tú mismo te vas a hacer daño. Así que hemos de actuar, hermanos, con decencia, con prudencia, honorablemente, como en pleno día. Como si tuviéramos a alguien que nos está vigilando. Y es el Señor nos está vigilando y Él lo sabe todo. Y aunque pensemos que nadie nos ve, sí, alguien pues no nos ve, en ese momento no nos ve nadie, pero el Señor sí sabe, y tú sabes lo que estás haciendo, por lo tanto, no actuemos como en la oscuridad, como en el refugio de la noche, porque somos luz del mundo. El creyente se ha de identificar con ese reino de la luz, y todo lo que somos, todo lo que tenemos, y todo debemos ponerlo a disposición del Señor. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No comprometamos nuestras convicciones cristianas delante del mundo y nuestra lealtad a la palabra de Dios con nuestra conducta y con la ambigüedad con que expresamos a veces nuestras creencias. Hemos de ser firmes y fuertes, estemos donde estemos. Que sepan que somos cristianos y que actuamos como tales. Y pasamos al último versículo
que es el 14, que dice: más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa, los deseos de la carne, en definitiva. En Mateo dice, y ese lo conocéis todos seguro, de memoria: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. ¿Has considerado, hermano, a pesar de los años que has vivido como creyente, has considerado colocar a Cristo en el primer lugar de tu vida? Hay que emprender a difundir la palabra de Dios, no solo la palabra tal cual, sino nuestro ejemplo, en tu conducta y en tus convicciones firmes en todo lo que haces. Así que hay que hacer las cosas con verdadero conocimiento, con verdadero sentir espiritual. Siempre tienes que considerar o tener consideración por las otras personas. Quizá hay personas que adversamente están afectadas por lo que tú haces, o por lo que tú dices, o por lo que tú pides, y ellos lo ven. En nuestra meditación que hemos tenido en Romanos 13, del 11 al 14, tenemos un llamado de Dios para levantar al cristiano de la falta de interés y de la apatía y la desidia. Y tengo algunas preguntas que hemos de preguntárnoslas cada uno a nosotros mismos. ¿Estamos durmiendo? ¿Hemos despertado ya? ¿O estamos en el letargo, en ese invierno, como estos animales que se hinchan de comer y se pegan 3 o 4 meses que no comen? ¿Somos indiferentes a los asuntos del espíritu? ¿Estamos descuidando los valores eternos? Hermanos, necesitamos ser santos, personas amorosas y piadosas, en vista de que el Señor podría venir en cualquier momento. No sabemos cuándo, ¿verdad? Pero en cualquier momento. Y cada uno de nosotros debe preguntarse: ¿estoy preparado para cuando Él venga? Él es el esposo y nosotros somos la esposa. Y hemos de ser vírgenes prudentes, con aceite suficiente en nuestra lámpara. Bueno, ahora ya podríamos hablar de otro tipo de... Pero claro, en la palabra de Dios pues no había ni faroles de los de ahora, ni mucho menos LED, ni nada, ¿no? ¿Estoy preparado para cuando Él venga? Si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Y dice la palabra Maranata, que significa el Señor viene. Y ya para finalizar, espero no haberos cansado y haberos despertado del letargo. En Marcos 14, 34 dice que Jesús les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y permanezcan despiertos. Y nos lo dice a nosotros: estén despiertos. No que no nos vayamos a dormir a descansar, no. Eso no significa que no te vayas a la cama a dormir, ¿no? Pero en este caso sí que les decía que estuvieran despiertos en ese momento de trance donde él tenía una tristeza de muerte. Y en el versículo 37 del mismo capítulo dice: luego volvió a donde ellos estaban y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: Simón, ¿estás durmiendo? ¿Ni siquiera una hora pudiste mantenerte despierto? Manténgase despiertos y oren,
para que no caigan en tentación. Y esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Para que no caigamos en tentación. Este mundo, sobre todo con tantas tecnologías modernas, yo también soy culpable, porque el móvil es algo que está a la orden del día. Pero lo que no hay que hacer es dejarse dominar hasta tal punto que nos olvidemos de lo más importante, ponernos cada día en contacto con nuestro Señor, leer su palabra y estar en oración, ser prudentes, estar atentos, estar despierto ante las asechanzas de Satanás. Satanás está suelto, hermanos. Lo que pasa es que no lo vemos, pero lo podemos sentir. Cuanto más lejos esté de nosotros, tanto mejor. Así que espantémonos, y lo espantaremos si oramos y perseveramos en la palabra. Y le pedimos al Señor que nos despierte cada día, con una buena trompeta, no con nuestras ideas, sino con los fundamentos de la fe. Que el Señor nos bendiga. Amén.